Victoria se sentó en el borde de la cama, mirando fijamente la maleta que Brian había arrojado a sus pies hacía media hora. La vieja bolsa de cuero, regalo de cumpleaños de su madre hacía años, parecía burlarse de ella por su modestia. Cabía tan poco, unos cuantos vestidos, ropa interior, un neceser y un par de libros que no había conseguido ocultar de su furia. «Haz la maleta rápido», dijo Brian desde la puerta sin mirarla. «Tengo que estar en la oficina dentro de una hora». Sonaba como si estuviera echando a una criada molesta, no a su mujer desde hacía 20 años. Victoria levantó la cabeza y miró al hombre que una vez había amado. Alto, todavía guapo, con el pelo bien recortado y un traje caro. Solo sus ojos eran diferentes, fríos e indiferentes, como los de un vendedor que cuenta el cambio. «Brian, quizá deberíamos hablar», dijo en voz baja, abrochando el cierre de su maleta. «¿Hablar de qué?». Él se volvió hacia ella y sonrió. «Recibirás los papeles de tu abogado la semana que viene. Todo es justo, según la ley. La casa se queda conmigo. El coche también. ¿Pensión alimenticia? No tenemos hijos. Nunca quisiste trabajar, así que te quedas sola». Esa última parte fue la que más me dolió. ¿Nunca quise trabajar? 20 años atrás, él había insistido en que ella dejara su trabajo en la biblioteca para hacerse cargo de la casa. Él había dicho entonces que quería mantener a su mujer, que era bueno saber que tenía a una mujer bien arreglada esperándole en casa, no a una tía agobiada. Ahora esos mismos años se presentaban como su pereza y parasitismo. «Fuiste tú quien me pidió que lo dejara», le recordó Victoria, levantándose de la cama. «Cuando nos casamos dijiste...». «Eso fue hace 20 años», la interrumpió. «La gente cambia. Yo he cambiado. Tú no». Victoria se levantó, cogió la maleta por el asa y se dirigió a la puerta. En el pasillo, se detuvo frente al gran espejo donde había pasado tantos años arreglándose el pelo, yendo a las cenas familiares y a las funciones de empresa de Brian. El reflejo le mostró a una mujer de 42 años con ojos cansados y expresión confusa. No era guapa, pero tampoco fea. Ordinaria, anodina, justo como él había querido que fuera todos estos años. Recordó con qué diligencia se había amoldado a su idea de la esposa perfecta. Cómo había aprendido a cocinar los platos que a él le gustaban, aunque ella prefería la comida sencilla. Cómo había comprado ropa de colores discretos, porque él consideraba vulgares los colores brillantes. Cómo se negaba a quedar con sus amigas si él tenía planes para la noche. Poco a poco, sin que él se diera cuenta, se fue convirtiendo en un cómodo mueble. Bonito, funcional, pero impersonal. «Las llaves». Brian le tendió la mano. Victoria sacó las llaves de casa del llavero y se las puso en la palma. Sus dedos no se tocaron. En el llavero solo quedaban las llaves de la casa de sus padres, que había sido vendida tras la muerte de su padre hacía 5 años. Ahora también parecían carecer de sentido. «¿Y el coche?» «El coche está a mi nombre». Como todo lo demás, se metió las llaves en el bolsillo. «El taxi está aparcado fuera». Por supuesto que había pedido un taxi. Incluso eso demostraba su pedantería. Todo tenía que ser ordenado, rápido, sin dramas innecesarios, sin lágrimas, sin escenas, sin explicaciones incómodas a los vecinos. Solo una transacción comercial para cambiar de inquilinos. «¿Por qué hoy?», preguntó Victoria, volviéndose hacia él por última vez. Brian se ajustó la corbata, un gesto que ella se sabía de memoria. Era lo que siempre hacía cuando estaba a punto de decir algo desagradable pero necesario, porque no tenía sentido alargarlo más. «Eres una mujer inteligente, Vic. ¿No viste lo que estaba pasando? Somos vecinos desde hace más de un año. Solo hablamos de cosas domésticas. Dormimos en habitaciones separadas. No es un matrimonio, es un hábito». Tenía razón, y eso era lo que más me cabreaba. El último año había sido como 2 extraños viviendo juntos, bajo el mismo techo. Pero Victoria lo achacaba al cansancio, a la crisis de los 40, a cualquier cosa menos al hecho de que su historia había terminado. ¿Y ella? Victoria señaló con la cabeza su teléfono, que no dejaba de parpadear con las notificaciones. ¿Sabe que estás casado? Estaba casado, corrigió Brian con calma. Y sí, lo sabe. No nos escondemos de nadie. Victoria asintió y salió de la casa que había creído suya durante 20 años. El chasquido de la cerradura al girar se oyó al otro lado de la puerta, y Brian ni siquiera se molestó en verla salir. El taxista, un hombre corpulento de mediana edad y ojos amables, la ayudó a cargar la maleta en el maletero
y le preguntó con simpatía. ¿A dónde vamos, señora? Victoria le dio la dirección de Janice y se recostó en el asiento. Por la ventanilla se veían las conocidas calles de Edimburgo, barrios tranquilos y arbolados, donde vivía gente de recursos medios y costumbres arraigadas. Casas con césped cuidado, coches aparcados en las entradas, paseadores de perros con perros de raza. Un mundo del que ya no formaba parte. ¿Se mueve?, preguntó el conductor con cautela, mirándola por el retrovisor. Podría decirse que sí, contestó Victoria. Es difícil dejar los lugares familiares. El taxista meneó la cabeza con simpatía. Cuando me divorcié, no pude pasar por delante de mi antigua casa en 6 meses sin que se me hiciera un nudo en la garganta. Y ahora ni siquiera recuerdo cómo era. ¿Cuánto tiempo estuviste casada? 15 años. Pensé que era para siempre. Resultó que para siempre era un término muy relativo. Victoria miró la nuca del conductor y pensó en cuántas personas pasaban a diario por lo mismo que ella. Divorcios, rupturas, hundimiento de planes y esperanzas. Y de alguna manera todos ellos siguen adelante con sus vidas. Trabajan, ríen, vuelven a enamorarse. Tal vez ella podría hacerlo. El piso de Janice estaba en un viejo edificio de ladrillo en el centro de la ciudad. Un edificio de 5 plantas sin ascensor, con escaleras estrechas y techos altos. El taxista la ayudó a llevar la maleta hasta el 3er piso. Rechazó una propina y le deseó buena suerte. Janice la recibió en la puerta con una taza de café y cara de preocupación. Eran amigas desde el instituto y, aunque la vida las había separado en círculos sociales distintos, Janice trabajaba de enfermera en un hospital de la ciudad y alquilaba un piso pequeño. Era la única persona en la que Victoria podía confiar. ¿Y bien? Janice le cogió la maleta y la condujo al salón. Está hecho. Victoria se hundió en el viejo sillón de cuero que recordaba de la juventud de su amiga. Incluso ha contratado a un abogado. Todo es legal, dijo. Cabrón, dijo Janice sin mucha emoción. ¿Y el dinero? ¿Qué dinero? Victoria sonrió amargamente. No teníamos una cuenta conjunta y se quedó con mi tarjeta de nómina. Tengo $200 en mi cuenta, quizá 300. Janice se sentó frente a ella y miró detenidamente a su amiga. Había compasión en sus ojos, pero no el tipo de compasión dulce que se suele sentir por el dolor ajeno, sino una valoración seca y práctica de la situación. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, dijo Victoria lentamente. No que me dejara, ni que se enamorara de otra. Es lo fácil que lo hizo. Como si 20 años no significaran nada. Como si yo solo fuera un inconveniente temporal. Eso es lo que hacen los hombres. Janice se encogió de hombros. No se apegan al pasado como nosotras. Para ellos, cada nuevo día es un borrón y cuenta nueva. Puede que el problema sea yo. Victoria rodeó la taza con las manos, saboreando su calor. Quizá me he convertido en una aburrida ama de casa que no tiene nada que ofrecer a un hombre moderno. No seas ridícula, dijo Janice bruscamente. Te has convertido exactamente en el tipo de mujer que él quería. Y ahora que quiere otra cosa, te culpa por no cambiar con sus gustos. La clásica lógica masculina. Victoria se terminó el café y dejó la taza sobre la mesa. El piso de Janice era cálido y acogedor. Olía a vainilla y a polvo de libros. Estanterías de novelas, fotos de sus sobrinos en la cómoda, cuadros escoceses en el sofá. Una vida sencilla y honesta, sin pretensiones ni ilusiones. ¿La había mencionado?, preguntó Janice. Solo que no se escondían de nadie. Así que va en serio. No una aventura al margen, sino una relación de verdad. ¿Joven? Supongo que sí. Tal vez no tan joven. No soy yo. No es la mujer que lo recuerda como joven e inseguro, que conoce todas sus debilidades y defectos. ¿Te arrepientes de él? Janice se sorprendió. No, me arrepiento de mí, del tiempo que perdí, de no haberme dado cuenta de cuándo dejé de ser yo para convertirme en su versión de la esposa perfecta. Se sentaron en silencio hasta que oscureció fuera de la ventana. Janice había preparado la cena, una sencilla pasta con verduras, y comieron hablando de asuntos prácticos. ¿Dónde viviría Victoria? ¿Cómo buscar trabajo? ¿Qué hacer con el papeleo? Problemas ordinarios y mundanos que había que resolver tanto si tenías el corazón roto como si no. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, dijo Janice, guardando los platos. El sofá es cómodo y hay sitio de sobra,
pero tendrás que hacer algo con el trabajo rápidamente. Un sueldo de enfermera para dos no durará mucho. Ya veo. Empezaré a buscar mañana. No sé quién querría a una mujer de 42 años sin experiencia. Tienes experiencia, solo que no está pagada. Sabes cómo presupuestar, organizar eventos, trabajar con gente. Solo tienes que presentarlo bien. Victoria asintió, aunque dudaba de que 20 años de servicio doméstico contaran como experiencia profesional. El mundo había cambiado con los años. Había nuevas tecnologías, nuevas exigencias, nuevas reglas. Se sentía como una persona que se hubiera dormido durante la revolución. ¿Y el divorcio?, preguntó Janice. ¿Lucharás por tu parte? No lo sé. Un abogado cuesta dinero que no tengo. Y Brian probablemente ya haya pensado en todo. Siempre has sido más previsor que yo en cuestiones prácticas. Eres un tonto, Vic. La mitad de todo lo que tienes en el matrimonio te pertenece legalmente. La casa, el coche, su negocio, tienes derecho a una compensación. Y si no lo hago, no trabajé, no invertí. Invertiste 20 años de tu vida. Eso vale algo. Por la noche, tumbada en el sofá, bajo una suave tela escocesa, Victoria miró al techo y pensó en el hecho de que mañana tendría que empezar una nueva vida. Con 42 años, sin profesión, sin contactos, prácticamente sin dinero. La idea era desalentadora y al mismo tiempo extrañamente liberadora. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Brian probablemente estaba cenando con una mujer joven, contándole cómo finalmente se había liberado de su carga y estaba listo para construir una nueva relación. Y ella estaba tumbada en el sofá de otra persona, pensando en cómo 20 años de su vida habían terminado tan abruptamente como habían empezado, con una conversación, después de la cual todo era diferente. Pero a diferencia de aquella chica de 22 años que se había enamorado de un joven consultor de éxito, la Victoria de hoy no era tan ingenua. Sabía que las palabras bonitas no siempre significaban acciones bonitas y que las promesas podían convertirse en nada. Tal vez ese conocimiento la ayudaría a no volver a cometer los mismos errores. La mañana comenzó con Victoria despertándose con un sonido desconocido. Palomas arrullando fuera de la ventana, algo que nunca había ocurrido en el vecindario de ella y Brian. Abrió los ojos y durante unos segundos no supo dónde estaba. El techo era distinto. El papel pintado era diferente. Incluso el olor de la habitación era extraño. Entonces volvieron los recuerdos y Victoria sintió que algo pesado se le hundía en el pecho. Janice ya se había ido a trabajar y había dejado una nota en la nevera. Café en el armario, pan en la panera, mantén el ánimo. Nos vemos esta noche. Palabras sencillas, pero que la hicieron sentirse un poco mejor. Victoria preparó el desayuno y se sentó a la pequeña mesa de la cocina con el portátil de Janice. La pantalla brillaba con una plétora de sitios web de búsqueda de empleo y ella hojeó los anuncios, tratando de encontrar algo adecuado. Secretaria, al menos 3 años de experiencia. Dependienta, preferiblemente con conocimientos de programas de ventas. Administradora. Se requiere un buen manejo del ordenador. Todos los anuncios parecían no estar escritos para ella. Hace 20 años, el mundo era más sencillo. La gente aprendía en el trabajo, los empresarios estaban dispuestos a invertir en sus empleados. Ahora todo el mundo quería profesionales preparados, con experiencia y aptitudes. Victoria intentó hacer un currículum. Había un enorme agujero en la columna de experiencia laboral, de 2004 a 2024 años. 20 años de nada. Escribió, ama de casa, criar una familia, y luego lo borró. Sonaba patético y poco convincente. Intento número 2. Asistente personal de 2004 a 2024. Planificación de eventos, correspondencia, organización de viajes. Técnicamente era cierto. Había organizado los eventos corporativos de Brian, se había ocupado de sus asuntos personales y había planeado sus vacaciones. Pero, ¿quién iba a creer que alguien había trabajado como asistente personal de un hombre durante 20 años? A la hora de comer, Victoria había enviado 12 currículos y había recibido 3 rechazos automáticos. Los demás empleadores guardaron silencio. Cerró el portátil y salió a dar un paseo por la ciudad. Edimburgo la recibió con un frío otoñal y un cielo gris. Caminó por las calles principales, entre tiendas y oficinas, y observó a la gente que se apresuraba en sus quehaceres.
Todos tenían un propósito, un lugar al que se dirigían. Trabajo, reuniones, planes para la noche. Victoria se sentía como un fantasma. Caminaba por las mismas calles, respiraba el mismo aire, pero no pertenecía a este mundo. Cerca del banco, se detuvo y sacó la cartera. $247 en efectivo y una tarjeta de plástico con un saldo de unos $100. Suficiente para vivir un mes, se ahorraba. ¿Y después qué? Victoria entró en una cafetería de la esquina y pidió un café. Dos mujeres más o menos de su edad estaban sentadas en una mesa vecina, hablando de trabajo. Imagínate, una mujer de 40 años viene a una entrevista, dijo una de ellas, rubia y con traje de negocios. 20 años sin trabajar en su currículum. Dice que ha criado niños, pero resulta que no tuvo hijos. Sentada en el cuello de un hombre, dijo la otra, y ahora él la ha dejado, así que está buscando a alguien que la mantenga. Nosotros, por supuesto, nos negamos. Necesitamos especialistas, no aficionados. Victoria apretó la taza con las manos y bajó la cabeza. ¿De verdad todo el mundo pensaba así? ¿Acaso 20 años de vida matrimonial convertían automáticamente a una mujer en un parásito a los ojos de la sociedad? Terminó su café y siguió caminando. Oscureció pronto en las calles, como ocurre a finales de otoño. Los escaparates de las tiendas brillaban con luz cálida. Las siluetas de la gente destellaban en las ventanas de los cafés. Victoria sintió una aguda soledad, no la clase de soledad que puede llenarse con compañía, sino una profunda sensación existencial de su propia falta de deseo. De vuelta en el piso de Janice, volvió a sentarse frente al ordenador. No había nuevos correos electrónicos, pero vio una foto de Brian en las redes sociales, sentado en un restaurante con una joven pelirroja. Hermosa, bien peinada, claramente exitosa. Parecían felices en la foto. Victoria cerró el portátil de golpe. No debería haberlo mirado, pero era demasiado tarde. La imagen de aquella mujer ya estaba grabada en su memoria. Era todo lo que Victoria no era. Joven, independiente, moderna. Alguien que sabía lo que valía y no dependía de los hombres. Janice volvió sobre las 7 de la tarde, cansada tras un turno de 12 horas. ¿Cómo va el trabajo?, preguntó quitándose las zapatillas blancas. He enviado mi currículum a varios sitios. Aún no me han dicho nada. Es normal. Hoy en día todo el mundo piensa a largo plazo. ¿Qué has buscado? Todo tipo de cosas. Secretaria, vendedor, recepcionista. Pero necesitas experiencia. Janice fue a la cocina y sacó una ensalada de la nevera. Quizá debería probar otra cosa. ¿Hacer un curso o algo? ¿Reciclarme? Necesitas dinero para un curso. No tengo mucho. ¿Y la pensión alimenticia? ¿Tiene que pagar algo Brian? Dice que no debe nada. No tengo hijos. No he trabajado por mi cuenta. ¡Cabrón!, volvió a decir Janice. Aunque técnicamente tiene razón, la ley está de su parte. Cenaron en silencio. Victoria sentía que su situación se volvía más desesperada cada hora. Mañana volvería a buscar trabajo. La rechazarían de nuevo. Pasado mañana también. Y así hasta que se le acabara el dinero. No, ¿sabes?, dijo Janice mientras guardaba los platos. Tengo una idea. Es rara, pero podría funcionar. ¿De qué se trata? El hospital necesita un asistente administrativo. No pagan mucho, pero algo es algo. Es un trabajo sencillo. Registro de pacientes. Archivo. Podría hablar bien de ti. Victoria levantó la vista. Por primera vez en todo el día, había esperanza en sus ojos. ¿De veras? ¿Harías eso por mí? Claro que sí. Solo te advierto que es un centavo al mes. $700 al mes. Como mucho. Y el trabajo es aburrido. $700 es una fortuna, dijo Victoria con sinceridad. Gracias, Jen. No sé cómo darte las gracias. No me lo agradezcas demasiado. Primero tenemos que conseguir la entrevista. Luego ya veremos. Esa noche Victoria se tumbó en el sofá pensando en el mañana. $700 al mes. No es mucho, pero es un comienzo. Una oportunidad para no depender de la ayuda de los demás. Una oportunidad para planificar el futuro. Se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad resplandecía de luces. En algún lugar la gente vivía su vida, resolvía sus problemas, hacía planes. Mañana intentaría formar parte de ese mundo. Victoria abrió el bolso y sacó la cartera. Entre las tarjetas de crédito y los documentos había una vieja tarjeta bancaria, la misma que le había dado su padre hacía años.
Recordó el día en que le entregó la tarjeta de plástico y le dijo, guárdala en un lugar seguro. Actívala en el banco en el momento más difícil de tu vida. En aquel momento, hace 20 años, Victoria pensó que su padre se estaba asegurando demasiado. ¿Qué momentos difíciles podía haber? Se iba a casar con un hombre de éxito. Tendría una vida feliz y segura. Escondió la tarjeta en su joyero y se olvidó de ella. Luego la tarjeta se trasladó con ellos de piso en piso, de la antigua habitación a la nueva. Victoria la encontraba de vez en cuando ordenaba sus cosas, y cada vez la dejaba a un lado. ¿Para qué iba a necesitar la tarjeta de su padre? Tenían dinero, estabilidad y futuro. Tras la muerte de su padre 5 años atrás, Victoria había querido tirar la tarjeta, pero no había levantado la mano. Era la última conexión material con el hombre que había pasado toda una vida cuidando de ella. La tarjeta había vuelto a la caja. Ahora sostenía el trozo de plástico entre las manos y pensaba en que su padre había tenido razón. Había llegado el momento difícil, el momento más difícil de su vida. Pero primero, la entrevista de trabajo en el hospital. Primero, intentar conseguir un trabajo de forma honrada. Y la tarjeta de su padre podía esperar. Había esperado 20 años. Esperaría un poco más. Victoria volvió a guardar la tarjeta en el bolso y se fue a la cama. Mañana empezaría una nueva vida. El Citibank estaba situado en el centro de Edinburgh, en un viejo edificio de ladrillo rojo que antaño había servido de oficina de correos. Victoria estaba de pie frente a la entrada, ajustándose nerviosamente el cuello del abrigo. La entrevista en el hospital había ido peor de lo que esperaba. Demasiadas preguntas sobre una interrupción de 20 años en su carrera, demasiada desconfianza en los ojos de la persona de recursos humanos. Janice había advertido que tendrían una respuesta en una semana, pero estaba claro por las caras de la gente de la oficina que la respuesta sería negativa. Ahora solo quedaba la tarjeta de su padre. Victoria la sacó del bolso y volvió a examinarla. Era una tarjeta bancaria normal, azul oscura con letras doradas. Su padre se llamaba Robert Miller. Había caducado hacía 3 años, pero papá había dicho que no importaba cuándo se activara. El interior del banco era cálido y tranquilo. Suelos de mármol, techos altos, muebles sólidos. Todo respiraba estabilidad y fiabilidad. Victoria se acercó al mostrador de información, donde estaba sentada una joven de sonrisa impecable. Bienvenida al First National Bank. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito activar mi tarjeta. Victoria depositó la tarjeta de plástico sobre el mostrador. Es la tarjeta de mi difunto padre. La chica cogió la tarjeta, la hizo girar en sus manos y frunció el ceño. La tarjeta estaba caducada, y el propietario. Perdone mi falta de delicadeza, pero ¿dijo que había muerto? Sí, hace 5 años. La cuenta debería haberse cerrado automáticamente entonces. Tendrá que ver al administrador testamentario. Primera planta, habitación 207. Victoria subió la amplia escalera hasta la primera planta y encontró el despacho adecuado. Un cartel en la puerta decía, Sarah Thompson, gestora de cuentas testamentarias. Llamó y entró. Sarah Thompson parecía una mujer de unos 50 años, con el pelo canoso y unos atentos ojos grises. Su despacho era austero y funcional. Un escritorio, 2 sillones, un archivador y un ordenador. Siéntese. Sarah señaló la silla situada frente al escritorio. ¿Cuál es la esencia de la cuestión? Victoria le contó la historia del mapa. Sarah escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Ya veo, dijo cuando Victoria hubo terminado. Veámoslo en orden. En primer lugar, necesito ver tus documentos. Tu pasaporte, el certificado de defunción de tu padre, los documentos que confirmen tu parentesco. Victoria sacó una carpeta de documentos del bolso. Había cogido cuidadosamente todo lo que podía necesitar. Estupendo. Sarah echó un vistazo a los papeles. Ahora el mapa. Robert Miller. Déjame comprobar nuestra base de datos. Se volvió hacia el ordenador y tecleó algo durante varios minutos. Victoria se quedó tensa, sin saber qué esperar. Interesante, murmuró Sarah mirando fijamente la pantalla. Muy interesante. ¿Ocurre algo? Al contrario, es muy cierto. Tu padre abrió una cuenta especial hace 20 años. Una cuenta bloqueada con condiciones especiales de acceso. ¿Qué tipo de condiciones? Solo la hija puede acceder a los fondos con una tarjeta e identificación. Es un acuerdo interesante. Tu padre era un hombre muy considerado. Victoria sintió que el corazón le latía más deprisa.
¿Qué pasó con la cuenta después de su muerte? La cuenta nunca se cerró. Según el testamento y el contrato bancario, pasa a la heredera, o sea, tú, cuando se activa la tarjeta. Es una especie de herencia diferida. ¿Entonces puedo activarla? Técnicamente sí, pero no es un proceso rápido. Hay que rellenar papeles, pasar controles de seguridad, esperar la confirmación del departamento jurídico. Suele llevar de 3 a 5 días laborables. Sara sacó una gruesa carpeta de formularios del cajón de su escritorio. Estos son los documentos básicos. Solicitud para activar una cuenta de herencia, declaración de herencia, consentimiento para una comprobación del historial financiero. Tendrás que rellenarlos todos y firmarlos. Victoria cogió un bolígrafo y empezó a rellenar los formularios. Los trámites eran más complicados de lo que ella esperaba. Había muchas cláusulas, subcláusulas, referencias a diversos artículos de la legislación bancaria. Había que leer detenidamente cada documento para no equivocarse. ¿Tiene alguna duda sobre el procedimiento?, preguntó Sara, observando cómo Victoria rellenaba los formularios. ¿Cuánto? Quiero decir, ¿es posible saber la cantidad que hay en la cuenta? No, todavía no. La información sobre el saldo no estará disponible hasta que la cuenta esté totalmente activada. Lo único que puedo decirle es que la cuenta no está vacía. Ya veo. ¿Qué problemas puede haber? ¿Qué podría impedir la activación? Sara pensó un momento. Podrían surgir problemas si hay impuestos atrasados, si la cuenta ha sido congelada por orden judicial, si hay otros herederos que reclaman los fondos. Pero a juzgar por los documentos, tu padre lo ha previsto todo. El testamento es claro, no hay deudas. La heredera está expresamente nombrada. Victoria terminó de rellenar el último formulario y le entregó la carpeta a Sara. ¿Y ahora qué? Lo siguiente es entregar el papeleo al departamento jurídico. Harán una comprobación y, si todo está en orden, se activará la cuenta. Se te notificará por correo postal o electrónico, lo que prefieras. Correo electrónico, por favor. Sara introdujo la dirección de correo electrónico de Victoria en el ordenador. Una cosa más, dijo. Después de la activación, tendrás que venir en persona para que te den una tarjeta y un código PIN nuevos. La tarjeta antigua no es válida. Ya veo. ¿Y si cambio de opinión? ¿Puedo retirar mi solicitud? Hasta que se active, sí. Pero, ¿por qué ibas a hacerlo? Victoria se encogió de hombros. No sabía por qué había hecho esa pregunta. Tal vez porque todo estaba sucediendo con demasiada facilidad. Después de una semana de rechazos y humillaciones, tanta sencillez le parecía sospechosa. Simplemente curiosa. Entonces, adiós. Espere que se lo notifiquen en el plazo de una semana. Victoria salió del banco con sentimientos encontrados. Por un lado, había esperanza. Su padre le había dejado algo, una especie de colchón de seguridad financiera. Por otro lado, lo desconocido la atormentaba. ¿Cuánto sería? ¿Sería suficiente para alquilar una vivienda durante unos meses mientras buscaba trabajo? ¿O sería una cantidad simbólica que solo le alcanzaría para una semana? Caminó unas manzanas, reflexionando sobre lo extraño de la situación. 20 años atrás, su padre había sabido que su hija podría necesitar ayuda. ¿De dónde le venía esa previsión? ¿Acaso no quería a Brian? ¿Preveía que el matrimonio podría acabar en divorcio? Victoria pensó en los últimos años de la vida de su padre. Tras la muerte de su madre, se había vuelto más retraído y pasaba mucho tiempo solo. Hablaba poco pero bien, y siempre hacía hincapié en que una mujer debe ser independiente, debe tener su propio medio de vida. Los hombres van y vienen, decía, y tienes que vivir contigo misma el resto de tu vida. Estas palabras parecían anticuadas en aquella época. ¿Qué independencia cuando tienes un marido que te quiere y una vida familiar estable? Victoria se daba cuenta ahora de que su padre tenía razón. Janice la esperaba en casa con noticias del hospital. Lo siento, colega, dijo sin esperar siquiera la pregunta. No la recibió. Se llevaron a una chica joven, recién salida de la universidad. Esperada, suspiró Victoria. Y yo estaba en el banco. ¿Qué pasa? Activando la tarjeta de mi padre. Tardará una semana. ¿Qué hay en ella? ¿Cuánto es? Todavía no lo sé. No lo sabré hasta que esté activada. Janice se sentó en su silla y miró a su amiga. ¿Sabes lo que pienso? Tu padre era un hombre inteligente. Si te dejó una tarjeta con instrucciones para activarla en un momento difícil, entonces se aseguró de que había suficiente dinero.
¿O simplemente quería hacerme sentir que tenía una red de seguridad, apoyo psicológico? Puede ser, pero creo que es más serio que eso. Quiero decir, podría haber dejado el dinero en una herencia normal. Y esta cuenta especial, arreglos especiales, significa algo. Victoria asintió. En el fondo, ella también esperaba que su padre hubiera previsto no solo apoyo moral, sino también ayuda económica real. Pero las esperanzas engañan y ella prefería no hacerse ilusiones. Por la noche, volvió a consultar páginas web de empleo, a enviar currículos y a leer los requisitos de los empleadores. Pero ahora no lo hacía por desesperación, sino por inercia. En el fondo de su mente había una tranquila esperanza de que en una semana su vida podría cambiar. La carta del banco llegó al quinto día. Victoria vio el aviso en el correo a primera hora de la mañana y releyó varias veces el escueto mensaje. Estimada señorita Miller, la activación de la cuenta de la herencia se ha completado con éxito. Por favor, acuda al banco para recibir su nueva tarjeta y los documentos relacionados. El horario de apertura es de lunes a viernes, de 9 a 5. Atentamente, Sarah Thompson. Le enseñó la carta a Janice, que estaba tomando su café matutino antes de su turno. Enhorabuena, dijo su amiga. Así que todo está en orden con el papeleo. Sí, pero aún no sé qué hay en la cuenta. Pronto lo sabrás. ¿Vas a ir hoy? Sí, claro, no puedo esperar más. Victoria se vistió con más cuidado que de costumbre. Se puso su mejor vestido, se peinó con esmero y se maquilló ligeramente. No es que su aspecto cambiara mucho, pero quería estar digna el gran día. El banco la recibió con el mismo silencio solemne. La planta baja no estaba abarrotada. Unos pocos clientes en las ventanillas, un anciano guardia de seguridad en la entrada, asesores en los mostradores de información. Victoria subió a la primera planta y llamó al despacho de Sarah Thompson. «Adelante», le dijo una voz familiar. Sarah la saludó con una sonrisa de negocios. «Señorita Miller, me alegro de verla. Siéntese, por favor. Tengo buenas noticias para usted. Todo el papeleo está en orden y la cuenta ha sido activada». Sacó del cajón de su escritorio una nueva tarjeta bancaria, del mismo color azul oscuro, pero con el nombre de Victoria. «Tu nueva tarjeta. El número PIN está en un sobre cerrado. Ábrelo en casa. Y aquí tienes el extracto bancario». Sarah le entregó un trozo de papel. Victoria lo cogió con dedos temblorosos y miró los números. Al principio pensó que se había equivocado o malinterpretado el formato del ingreso. «Perdone, ¿son dólares?» «Sí, dólares estadounidenses. $287,450 con 80 centavos, para ser exactos». Victoria se quedó mirando el extracto, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. $287,000. Casi 300,000. Eso es una fortuna. Es una fortuna. ¿Estás segura? Tal vez ha habido un error. No hay ningún error. Tu padre ha estado haciendo depósitos regulares en esta cuenta durante 20 años. Pequeñas cantidades, pero regulares. Más los intereses devengados. Sarah sacó otro documento de la carpeta. «Y esto es para ti. Tu padre dejó una carta con instrucciones para entregarla cuando se activara la cuenta». Le entregó a Victoria un sobre blanco, cerrado con la etiqueta. «Para mi hija Victoria. Ábrelo solo cuando recibas la tarjeta». Victoria cogió el sobre con manos temblorosas. La letra de su padre era pulcra, anticuada, con unos rizos característicos. Ella la reconocería entre mil otras. «¿Podría abrirla aquí?» «Sí, claro. Es asunto tuyo». Victoria abrió el sobre con cuidado y sacó un papel cuádruplemente doblado. La carta estaba escrita con la misma pulcra letra. «Mi querida Victoria, si estás leyendo esta carta, significa que el momento difícil del que te advertí ha llegado a tu vida. No sé qué ha sucedido exactamente. Pérdida de trabajo, enfermedad, divorcio u otra cosa. Pero sé que necesitas ayuda. Hace 20 años, cuando te di esta carta, eras una joven enamorada de un hombre al que confiabas tu futuro. Te he visto cambiar. Te he visto disolverte lentamente en la vida de otra persona, olvidando tus propios intereses y ambiciones. Intenté hablarte de ello, pero no me escuchaste. Así que decidí hacer las cosas de otra manera. Cada mes, durante 20 años, ingresé dinero en esta cuenta. No eran sumas muy grandes, $300 o $400 al mes, pero sí constantes.
Era dinero que podía haber gastado en mí mismo, pero preferí invertirlo en tu futuro. No sé qué edad tienes ahora, ni qué circunstancias te trajeron al banco, pero sé una cosa. Eres mi hija y hay una fuerza en ti que quizá hayas olvidado. Este dinero no es caridad ni una limosna. Es tu capital, los cimientos de una nueva vida que puedes construir como quieras. No lo gastes en placeres a corto plazo ni en intentar recuperar tu pasado. Utilízalo para ser independiente, autosuficiente, fuerte. Encuéntrate a ti misma, la mujer que eras antes de decidir que los sueños de los demás eran más importantes que los tuyos. Siempre estuve orgullosa de ti, incluso cuando no lo decía. Orgulloso ahora, sabiendo que encontrarás la fuerza para empezar de nuevo. Tu padre, que te quiere más que a la vida, Robert Miller Pide. ¿Recuerdas cuando eras niño y soñabas con abrir tu propia librería? Quizás sea hora de que recuerdes ese sueño. Victoria terminó la carta y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Dobló la hoja y la metió en el bolso. ¿Va todo bien?, preguntó Sara preocupada. Sí, gracias. Es que no me lo esperaba. Tu padre era un hombre maravilloso. No es frecuente ver tanta preocupación por el futuro de tus seres queridos. Victoria asintió, sin confiar en su propia voz. ¿Y la tarjeta? ¿Puedo usarla ahora? Por supuesto, la tarjeta está activa. Los fondos están disponibles. Hay un límite diario de retirada de efectivo de $5,000, pero no hay límite para las transacciones que no sean en efectivo. Ya veo. ¿Y si quiero transferir parte del dinero a otra cuenta? No hay problema. Puede hacerlo a través de la banca online o preguntar en cualquier cajero. Sara sacó otra carpeta. Aquí están las instrucciones para utilizar la tarjeta, las contraseñas para la banca online y los números de contacto del servicio de atención al cliente. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con ellos. Victoria se levantó y estrechó la mano del director del banco. Gracias por todo, por su paciencia, por su ayuda. No dude en ponerse en contacto conmigo si necesita algo. Y buena suerte. Cuando salió del banco, Victoria se sentó en un banco de la plazoleta de enfrente y releyó una vez más la carta de su padre. Cada palabra resonaba dolorosamente en su alma. Él había visto realmente lo que ella misma no había notado, la forma en que se estaba disolviendo en la vida de otra persona, perdiéndose a sí misma, convirtiéndose en un complemento conveniente para los planes de otra persona. $287,000. Esa cantidad lo cambiaba todo. Ahora no tenía que arrastrarse en las entrevistas de trabajo, no tenía que vivir en el sofá de otro, no tenía que pedir ayuda. Podía alquilar un buen piso, podía permitirse tiempo para pensar en el futuro, podía por fin intentar vivir por sí misma. Victoria sacó su teléfono y marcó el número de Janice. Hola, soy yo. ¿Podemos hablar? Sí, tengo un minuto. ¿Qué pasa con la tarjeta? Jen, ¿estás sentada? Estoy en la sala de residentes. ¿Qué pasa con la tarjeta? Hay $287,000 ahí dentro. Silencio. Luego un silbido bajo. ¿Me estás tomando el pelo? No. Y una carta de mi padre. Ha estado ahorrando durante 20 años, anticipando que yo podría necesitar ayuda. Dios mío. Vixa, ¿sabes lo que esto significa? Sí, lo sé. Significa que puedo empezar una nueva vida. Una vida nueva de verdad. Vamos a celebrarlo esta noche. Terminaré a las 6:00. Tomaremos champaña. Trato hecho. Victoria guardó el teléfono y miró las calles de la ciudad con otros ojos. Ayer era una pobre divorciada sin perspectivas. Hoy era una mujer independiente, con capital y oportunidades. Su padre no solo le había dado dinero, le había dado libertad. El piso de Main Street era justo lo que necesitaba. Luminoso, espacioso, con ventanas altas y vistas al parque del casco antiguo. 2 plantas, chimenea en el salón, dormitorio independiente y despacho. El casero, un hombre mayor con barba canosa, ni siquiera regateó cuando Victoria le ofreció pagar 6 meses de alquiler por adelantado. Es raro encontrar inquilinos tan responsables, dijo contando el cheque. Normalmente todos quieren pagar mensualmente. Agradezco la estabilidad, respondió Victoria, aceptando las llaves. Era cierto, pero no toda la verdad. Lo que realmente quería era instalarse cuanto antes, crear su propio espacio donde poder pensar y planificar en paz. Vivir en el sofá de Janice, a pesar de toda la gratitud que sentía hacia su amiga, era una solución temporal.
Victoria pasó los primeros días en su nuevo piso organizando su casa. Compró muebles, no caros, pero de calidad. Un sofá y sillones de cuero auténtico, una mesa de comedor de roble macizo, estanterías hasta el techo. Colgó cortinas, no las impersonales persianas que Brian prefería, sino cortinas de verdad, de tela gruesa y azul oscuro. Llenó la nevera con los alimentos que le gustaban a ella, no a su marido. Eran actos sencillos y corrientes, pero cada uno de ellos simbolizaba la vuelta a una vida independiente. Durante 20 años había elegido los muebles en función de los gustos de Brian. Había comprado comida basándose en sus preferencias. Planificaba el interior para que él estuviera cómodo. Ahora, por primera vez en 2 décadas, amueblaba una casa para sí misma. Por las tardes, se sentaba en el sillón junto a la chimenea y pensaba en el futuro. El dinero de su padre le daba tiempo. 1 año, 2, incluso 3, si era frugal. Tiempo para decidir qué quería ser, qué quería hacer, cómo construir una nueva vida. Pero primero tenía que enfrentarse al pasado. Victoria sacó su portátil y abrió las redes sociales. El perfil de Brian estaba semiabierto. Podía ver información básica, pero no fotos ni detalles. En cambio, el perfil de su nueva novia, Ruby Clark, estaba completamente abierto. Ruby era más joven de lo que Victoria esperaba. 28 años. Pelirroja, de ojos verdes, rasgos cincelados y sonrisa blanca. Trabajaba como directora de marketing en Creative Strategies, una gran empresa de publicidad. A juzgar por las fotos, tenía una vida social activa. Restaurantes, fiestas, gimnasio, viajes. Victoria hojeó las fotos e intentó averiguar qué era lo que atraía a Brian de aquella mujer. ¿La belleza? ¿La juventud? ¿La energía? ¿O era simplemente que Ruby era lo opuesto a la cansada ama de casa en la que se había convertido Victoria durante sus 20 años de matrimonio? Brian había estado apareciendo cada vez más en fotografías durante los últimos meses. Los dos juntos en restaurantes, en actos de empresa, los fines de semana fuera de la ciudad, en un caro club de campo al que Victoria nunca había ido, en el estreno de un teatro, en una subasta benéfica. Parecían felices, enamorados. Los comentarios bajo las fotos estaban llenos de corazones y felicitaciones por la hermosa pareja. Especialmente muchas fotos eran de la fiesta corporativa de la empresa de publicidad. Ruby con un vestido caro, Brian con un smoking. Bailan, ríen y se besan. En los comentarios, los colegas de Ruby admiran a su guapísimo hombre y se preguntan cuándo será la boda. «Qué ingenuos son todos», murmura Victoria mientras cierra el portátil. Al día siguiente fue a la dirección que había encontrado en Internet. La agencia Discreet Investigations estaba situada en un edificio de oficinas a las afueras del centro de negocios. Un modesto letrero en la puerta, sin rótulos ni anuncios llamativos. Justo lo que se necesitaba para un trabajo delicado. El detective privado Alex Grant era un hombre de unos 45 años, de ojos marrones atentos y modales tranquilos. Su despacho estaba decorado con sencillez. Un escritorio, unas cuantas sillas, una caja fuerte en un rincón y un ordenador. De las paredes colgaban diplomas y licencias, pero no fotografías personales ni joyas. «¿Cuál es la naturaleza de la tarea?», preguntó mientras Victoria se acomodaba en la silla. «Necesito información sobre mi exmarido y su nueva novia. Información comercial, personal, financiera, todo lo que pueda averiguarse por medios legales». Alex asintió, tomando notas en su cuaderno. «Monrain, nombres, direcciones, lugares de trabajo». Victoria dictó toda la información que sabía sobre Brian y Ruby. Alex anotó con cuidado, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. «¿Qué aspectos concretos te interesan más? El negocio de Brian, su empresa de consultoría, con quién trabaja, qué clientes tiene, cómo hace negocios, socios, proveedores, salud financiera, y su relación con Ruby, cuánto tiempo llevan saliendo, si es serio, cuáles son sus planes». «Entendido. ¿Y el propósito de la investigación? ¿Divorcio, división de bienes?» «El divorcio ya ha finalizado. Más bien, curiosidad personal». Alex la miró detenidamente. Había cautela profesional en sus ojos. Obviamente había visto este tipo de cosas antes. «Señorita Miller,
Debo advertirle que la información que vamos a recabar puede no ser agradable. ¿Está preparada para ello? Lo estoy. Bien, bien. Una investigación estándar lleva de 1 a 2 semanas. El coste es de $1,500 más gastos. La mitad ahora, el resto cuando tengas los resultados. Victoria sacó su talonario y extendió un cheque por $750. Hace un mes, semejante gasto le habría parecido un lujo demencial. Ahora era solo dinero, una herramienta para conseguir la información que necesitaba. Perfecto, te informaré dentro de 1 semana. ¿Qué vas a hacer exactamente? Lo normal, vigilancia, registros públicos, verificación de antecedentes. Todo estrictamente legal, sin invasión de la privacidad. Al salir de la agencia, Victoria se sintió extrañamente aliviada. Por fin había pasado de la experiencia pasiva a la acción activa. Durante 20 años había sido objeto de las decisiones de otras personas. Ahora había llegado el momento de convertirse en sujeto de su propia vida. Victoria pasó los días siguientes investigando lo que podía encontrar sobre Brian en el dominio público. La página web de su empresa, artículos en la prensa económica, menciones en las redes sociales. Poco a poco se fue formando una imagen de sus actividades en los últimos años. Strategic Solutions se especializaba en planificación fiscal para pequeñas y medianas empresas. Una oficina en un barrio prestigioso, una plantilla de 5 empleados, una clientela de un centenar de empresas. En la página web aparecían fotos de clientes satisfechos e impresionantes cifras de ahorro. Victoria encontró varias entrevistas de Brian en publicaciones empresariales locales. Hablaba de formas legales de minimizar los impuestos, de la importancia del asesoramiento profesional y de los planes de desarrollo de la empresa. Sonaba sólido y convincente. Prestó especial atención a conocer a los socios de Brian. David Samuels, 43 años, antiguo empleado de Hacienda. Roger Hill, 38 años, especialista en Derecho de Sociedades. Ambos tenían currículos y referencias impecables. Pero cuanto más estudiaba Victoria el material, más preguntas le surgían. Resultados demasiado buenos para los clientes, esquemas de optimización demasiado agresivos, demasiadas menciones a enfoques innovadores y técnicas de autor. Esa tarde quedó con Janice en un pequeño café cerca del hospital. ¿Cómo van las cosas en el nuevo piso?, le preguntó a su amiga mientras pedía un café. Muy bien. Gracias por dejar que me quede contigo. No habría sobrevivido los primeros días sin tu ayuda. No hay de qué. ¿Qué planes tienes? ¿Vas a buscar trabajo? Aún no. Tengo tiempo para pensarlo. La carta de mi padre me recordó un viejo sueño, una librería. Quizá merezca la pena intentarlo. Janice enarcó una ceja. ¿Una librería? En estos tiempos, Internet lo había destruido todo. No todo. Hay gente que aprecia el ambiente, la posibilidad de hojear un libro antes de comprarlo, de recibir una recomendación personal. Una tienda pequeña y acogedora en un buen barrio puede ser rentable. Suena romántico, pero es arriesgado. Todos los negocios son arriesgados, y ya no quiero vivir sin riesgo. 20 años de seguridad han hecho que me echen a la calle con una maleta. Janice miró atentamente a su amigo. Has cambiado, Vic. Has cambiado mucho en estas 2 semanas. ¿Para bien o para mal? No lo sé. Te has vuelto más decidido, más fría, supongo. Antes eras más suave. Victoria dio un sorbo a su café y pensó. Tal vez. 20 años de suavidad no habían servido de nada. Era hora de probar un enfoque diferente. ¿Y Brian? ¿Seguís en contacto? No. Tomamos caminos separados para siempre. Eso era cierto, pero no toda la verdad. Victoria realmente no iba a comunicarse con su exmarido, pero iba a explorar su vida, entender sus debilidades, averiguar cómo funcionaba su mundo. No para reconciliarse, ese momento había pasado irrevocablemente, sino para entender con quién había estado casada durante 20 años y en quién se había convertido una vez libre de ese matrimonio. ¿Cómo está el dinero? ¿Suficiente? Suficiente, más que suficiente. Mi padre era un hombre muy prudente. Tienes suerte. La mayoría de las mujeres divorciadas de nuestra edad se quedan sin nada. Lo sé, por eso aprecio especialmente las oportunidades que he tenido. Victoria llegó tarde a casa. Encendió la chimenea, se sirvió un vaso de vino y se sentó en un sillón con un libro. El piso era tranquilo y acogedor. Al otro lado de la ventana, la ciudad bullía al atardecer,
Pero aquí, en su propio espacio, reinaba la paz y la mesura. Abrió su cuaderno y empezó a anotar ideas. Ideas sobre la librería, planes para los próximos meses, pensamientos sobre cómo debería ser su nueva vida. Escribió durante mucho tiempo, hasta que se le cansó la mano. Entonces releyó lo que había escrito y se sorprendió al ver que en 2 horas había escrito casi 10 páginas. Entre las notas había pensamientos sobre Brian, sobre los errores que había cometido en su matrimonio, sobre lo que podría haber hecho de otra manera, sobre lo que habría hecho si hubiera podido retroceder en el tiempo. Pero lo más importante era la última anotación. No puedes cambiar el pasado, solo puedes aprender de él y no cometer los mismos errores. El futuro depende de mí. La última entrada era aprender todo sobre Brian y Ruby, entender cómo viven, qué respiran, con qué sueñan, comprender y luego decidir qué hacer con ese conocimiento. Victoria cerró el cuaderno y subió a su dormitorio. Mañana comienza una nueva etapa. La etapa de las acciones activas, de las decisiones conscientes, de vivir según las propias reglas. Y el primer paso en este camino será la información sobre personas que una vez lo significaron todo para ella, pero que ahora se convirtieron en meros objetos de estudio. Alex Grant llamó un día antes de lo prometido. Victoria estaba leyendo en una silla junto a la chimenea cuando sonó el teléfono. Señorita Miller, tengo información para usted. Una información muy interesante. ¿Podemos vernos esta noche? Por supuesto. ¿Dónde? En mi oficina, a las 7:00 p.m. Y tenga lista la otra mitad del anticipo. Victoria pasó el resto del día impaciente. Intentó leer, hacer tareas, pero su mente volvía una y otra vez a la reunión. ¿Qué información había encontrado el detective? ¿Qué gravedad podían tener sus hallazgos? Por la tarde, llegó al edificio de oficinas 10 minutos antes de la hora acordada. Alex la esperaba con una gruesa carpeta de documentos sobre la mesa. Siéntese, le dijo. Empezaré por las buenas noticias. Su exmarido se comporta como un ciudadano modelo. No bebe, no juega, no hace escándalos. Ha estado viendo a Ruby Clark durante 8 meses. Una relación seria, ya están hablando de una vida juntos. Victoria asintió. Eso no la sorprendió. ¿Y las malas noticias? Las malas noticias tienen que ver con su negocio. La consultora Soluciones Estratégicas trabaja de un modo muy concreto. Alex abrió una carpeta y sacó algunos documentos. La actividad principal es asesorar a pequeñas y medianas empresas sobre optimización fiscal. Sobre el papel, todo parece legítimo. En la práctica, Brian ayuda a sus clientes a evadir impuestos mediante esquemas de empresas pantalla. ¿Es ilegal? Técnicamente no. Todas las transacciones se realizan dentro de los límites de la legislación vigente. Pero el IRS no aprueba tales esquemas. Si profundizas, puedes encontrar muchas infracciones. Alex le mostró un diagrama en un pedazo de papel. Funciona así. Un cliente registra una filial en Delaware, donde los impuestos son mínimos. Los beneficios principales se transfieren allí como honorarios de consultoría. El resultado es una reducción del 70 al 80% en la base imponible del estado de origen. ¿Y eso es legal? En una zona gris. Pero hay matices. Algunos de los clientes de Brian están utilizando estos esquemas de manera inapropiada, lo cual es una violación directa. Y él, como consultor, es responsable de la calidad del asesoramiento. Victoria ha estado escudriñando los documentos. Cifras, planes, nombres de clientes. Todo hacía pensar en un negocio muy dudoso. ¿Y sus socios? Eso también era interesante. El socio principal, David Samuels, solía trabajar para Hacienda. Renunció hace 5 años después de una investigación interna. Técnicamente voluntario, pero hay razones para creer que le pidieron que se fuera. ¿Por qué? Sospecha de revelar información confidencial sobre auditorías planeadas. No se demostró nada, pero dejó un pozo. Alex sacó otro documento. El otro socio, Roger Hill, tiene vínculos con varias empresas offshore. Nada delictivo, pero es ético que un asesor fiscal tenga sus propios planes de evasión fiscal. Victoria dejó los papeles a un lado y miró al detective. ¿Quiere decir que su negocio está al borde de la ley? Podría decirse que sí. Hasta ahora, nadie ha hecho ninguna indagación seria, así que todo parece decente. Pero si Hacienda se interesa por sus actividades, ¿entonces qué? Multas,
cargos adicionales, posibles causas penales para los clientes. Y la reputación del bufete quedaría destruida. Victoria cogió los documentos y volvió a hojearlos. ¿Y Ruby? ¿Está al tanto de todo esto? Lo dudo. Trabaja en un campo completamente distinto. Sus vínculos con la consultoría son mínimos. Probablemente piense que tu ex marido es un empresario de éxito. Ya veo. ¿Tienes una lista de clientes? Clientes importantes, sí. 23 empresas, desde pequeños comercios a medianas empresas manufactureras. Todas utilizan los esquemas recomendados por Brian. Alex cerró la carpeta y miró a Victoria. ¿Qué vas a hacer con esta información? Aún no lo sé. Tendré que pensarlo. ¿Puedo darte algún consejo? Te escucho. Ten cuidado. La gente cuyos negocios están al borde de la ley puede ser impredecible si se siente amenazada. Victoria extendió un cheque por el resto de los honorarios y cogió la carpeta. Gracias por el trabajo y por la advertencia. En casa se sentó ante su escritorio y extendió todos los documentos frente a ella. Gráficos, listas de clientes, estados financieros, fotografías. Poco a poco, se fue formando una imagen completa de las actividades de Brian. Durante 20 años de matrimonio, Victoria solo sabía cosas generales sobre su trabajo. Consultoría, ayuda a empresarios, optimización de costes. Nunca se había interesado por los detalles. Confiaba en su marido y creía que los negocios eran responsabilidad suya. Ahora resultaba que durante todos estos años se había dedicado a actividades muy dudosas. Cogió un bloc de notas y empezó a trazar un plan de acción. Si Brian cree que puede echarla impunemente de su vida después de 20 años, se equivoca. Si cree que se puede borrar el pasado y empezar de cero, no sabe con quién está tratando. El primer punto de la lista era contactar con Hacienda. Anónimamente, por supuesto. Solo una ciudadana preocupada por posibles infracciones de la ley tributaria. Al día siguiente, Victoria compró un teléfono desechable y lo utilizó para llamar a la oficina regional del Servicio Tributario. Departamento de Lucha contra las Infracciones Fiscales, contestó una voz masculina. Hola, quiero denunciar posibles irregularidades por parte de una empresa consultora. Adelante. La empresa se llama Strategic Solutions, propiedad de Brian Connolly. Ayudan a los clientes a evadir impuestos a través de esquemas dudosos. ¿Puede darme detalles? Puedo enviarte los documentos por correo, anónimamente. De acuerdo. Anotaré la dirección. Victoria anotó la dirección y colgó. La primera llamada estaba hecha. Los clientes de Brian eran los siguientes. Seleccionó las 5 empresas más grandes de la lista y las llamó. Buenas tardes, dijo a las recepcionistas. Soy periodista y estoy escribiendo un artículo sobre asesoría fiscal. ¿Puedo hablar con un ejecutivo sobre su experiencia con Strategic Solutions? Las reacciones variaron. Algunas declinaron amablemente hacer comentarios. Otras se pusieron nerviosas y terminaron rápidamente la conversación. Otros prometieron volver a llamar, pero, por supuesto, nunca lo hicieron. Pero el efecto se había conseguido. Victoria estaba segura de que los ejecutivos de esas empresas le harían a Brian preguntas incómodas sobre quién estaba interesado en sus tramas fiscales y por qué. Esa tarde redactó una carta para Hacienda. Expuso cuidadosamente el caso, adjuntó copias de los documentos más importantes, enumeró los nombres de los clientes y socios de Brian. La firmó ciudadano preocupado y la envió por correo certificado. El último punto del programa era una llamada al periódico local. Departamento de Investigaciones, contestó una joven voz femenina. Hola, tengo información sobre las irregularidades fiscales de una consultora local. Puede ser de interés para el periodismo de investigación. ¿Puede contarme algo más al respecto? Victoria expuso brevemente la situación. Interesante, dijo la periodista. ¿Tiene algún documento? Los tengo, pero solo con la condición del anonimato de la fuente. Es un trato. ¿Podemos vernos mañana? Sí, podemos. Victoria colgó el teléfono y se reclinó en la silla. En un día había desencadenado una reacción en cadena que tarde o temprano llegaría a Brian. Una auditoría fiscal, preguntas de los clientes, una investigación periodística. Todo ello pondría en serios aprietos a su negocio. Durante 20 años había sido una observadora pasiva de la vida de los demás. Ahora había llegado el momento de participar activamente en su propio destino. Los primeros resultados se hicieron notar al cabo de una semana. Victoria se enteró por casualidad. Fue a una cafetería,
donde solía comer con Brian, y escuchó una conversación en una mesa vecina. ¿Has oído que Connolly tiene problemas? Un hombre hablaba con otro. Hacienda está encima de él. ¿En serio? Estaba a punto de trabajar con él. Yo no lo haría si fuera tú. Dicen que los periodistas también se interesan por sus métodos. Victoria terminó su café y salió de la cafetería con una sensación de satisfacción. El mecanismo se había puesto en marcha. Las ruedas habían empezado a girar. En casa, abrió el portátil y consultó las noticias. Había un breve artículo en el periódico local con el titular «Cuestionables planes fiscales en el punto de mira de las autoridades». No se nombraba explícitamente a Brian, pero cualquiera que estuviera familiarizado con los negocios locales se habría dado cuenta de a quién se referían. El artículo describía los métodos utilizados por algunos asesores para minimizar los impuestos de sus clientes. El periodista insinuaba con cautela posibles irregularidades y prometía investigar más a fondo. Al final se afirmaba que el artículo se basaba en información facilitada por una fuente anónima. Victoria cerró el portátil y se sirvió una copa de vino. Era viernes por la noche, llovía al otro lado de la ventana y la leña crepitaba en la chimenea. Era una acogedora estampa de tranquilidad doméstica, pero la energía de la anticipación bullía en su interior. Este fin de semana decidió hacer un poco de vigilancia. Se puso las gafas oscuras, se recogió el pelo en una coleta y condujo hasta el barrio donde vivía Brian. No para montar una escena ni para averiguar nada, sino para ver por sí misma cómo se desarrollaban los acontecimientos. La casa que había sido su hogar durante 20 años tenía el mismo aspecto de siempre. Césped cuidado, arbustos recortados y 2 coches en la entrada. Uno pertenecía a Brian, el otro, un deportivo rojo, obviamente era de Ruby. Victoria aparcó enfrente y esperó. Hacia el mediodía, Brian salió de casa. Parecía cansado, ansioso. Hablaba por teléfono, gesticulaba, obviamente intentando convencer o justificarse ante alguien. Subió a su coche y se marchó en dirección a la oficina. Una hora más tarde apareció Ruby. Joven, guapa, pero incluso desde lejos era evidente que estaba disgustada por algo. Entró en su coche, cerró la puerta de un portazo y se marchó con un chirrido de neumáticos. Por la tarde, Victoria regresó y volvió a aparcar delante de la casa. Hacia las 8 llegó Brian, luego Ruby. Se oían voces apagadas procedentes de la casa. Discutían por algo. A las 10 de la noche, Ruby salió de la casa, arrojó algo en dirección a Brian y se marchó. Victoria arrancó el coche y volvió a casa. El panorama era cada vez más claro. El lunes por la mañana volvió a comprar el periódico. En la tercera página había una continuación de la investigación. El periodista daba nombres concretos. La empresa Strategic Solutions y su propietario, Brian Connolly. El artículo citaba a asesores fiscales que criticaban los planes agresivos de minimización de impuestos. Estos métodos pueden ser técnicamente legales, pero socavan el sistema fiscal y crean ventajas injustas para aquellos que pueden permitirse asesores caros, decía el artículo. A mediados de semana, la situación era crítica. Alex Grant llamó a Victoria con una actualización. Hacienda ha iniciado una auditoría de los 3 mayores clientes de tu exmarido, informó. 2 de ellos ya han cancelado los contratos con su empresa. El resto están nerviosos y exigen explicaciones. Y Brian está intentando salvar la situación. Contrata a un abogado, se reúne con los clientes, les asegura que todo está dentro de la ley. Pero su reputación está seriamente dañada. ¿Y su relación con Ruby? Tensa. Se pelean cada vez más a menudo. Ella es joven, ambiciosa, no quiere problemas que puedan dañar su carrera. Victoria colgó el teléfono y se quedó pensativa. Todo iba según lo previsto, incluso mejor de lo que ella esperaba. Durante el fin de semana fue de nuevo a casa de Brian. Esta vez el panorama era diferente. El deportivo rojo no estaba. Había algunas cajas tiradas en el patio, como si alguien se hubiera apresurado a empaquetar. El domingo por la noche, Victoria entró en las redes sociales. El perfil de Ruby había cambiado. Todas las fotos con Brian habían desaparecido. El estado sentimental cambió de «en una relación» a «soltera». En el feed aparecían fotos con amigos en bares y clubes, el comportamiento típico de una mujer que demuestra a los demás que vuelve a estar disponible. El lunes, el periódico publicó el tercer artículo de la serie de investigaciones.
Esta vez el reportero recibió un comentario de un portavoz de la agencia tributaria. Nos tomamos muy en serio los informes sobre posibles infracciones de la legislación fiscal, declaró el portavoz. Actualmente se están auditando las actividades de varias empresas consultoras, entre ellas Strategic Solutions. Se tomarán las medidas oportunas en función de los resultados de la auditoría. Victoria dejó el periódico a un lado y miró por la ventana. Fuera de la ventana, lloviznaba otoñal. Las hojas se arremolinaban en el aire. Los transeúntes se apresuraban bajo los paraguas. Un día cualquiera de una ciudad cualquiera, donde la gente vive su vida con sus propias preocupaciones y problemas. Ninguno de ellos sabe que en uno de los pisos, una mujer está destruyendo metódicamente la vida de un hombre que hace 20 años prometió amarla hasta el fin de los días. El miércoles, Janice pasó por aquí con malas noticias. Vic, ¿sabes lo que pasa con tu ex? Preguntó sentándose en la silla junto a la chimenea. ¿Qué le pasa? Es de lo único que hablan en el hospital. Tiene graves problemas de negocios. Hacienda está auditando a todos sus clientes y la mitad de ellos ya se han negado a trabajar con él. ¿Cómo sabes eso? El marido de mi colega trabajaba con su empresa. Ahora está rompiendo su contrato. Dice que es demasiado arriesgado involucrarse con Connolly. Victoria asintió, intentando parecer sorprendida. ¿Y su vida personal? Esa es la parte interesante. La pelirroja lo había dejado. Hizo las maletas y se mudó. Ahora salía con un banquero. Ella fue rápida en encontrar un reemplazo. Las mujeres así siempre son rápidas. Saben cuando el barco se hunde. Janice miró a su amiga con atención. No pareces disgustada. Normalmente las esposas, incluso las ex-esposas, se alteran cuando sus maridos tienen problemas. No me da pena, respondió Victoria con sinceridad. Tomó una decisión, ahora que se atenga a las consecuencias. Eso es duro. La vida es cruel. Durante 20 años fui blanda y comprensiva. Ya conoces el resultado. Janice se sirvió una taza de té y se puso cómoda. ¿Sabes de dónde sacaron los periodistas la información sobre sus asuntos? Es demasiado detallada. Victoria se encogió de hombros. No lo sé. Quizá uno de los clientes descontentos filtró la información. Tal vez. Aunque se rumorea que fue alguien cercano a ella. Alguien que tenía acceso a los documentos. Interesante rumor. ¿Te das cuenta de que, si es cierto, la persona que hizo esto podría estar en problemas? Difundir información confidencial es un cargo grave. Victoria miró a su amiga a los ojos. Jen, ¿hay algo que quieras decirme? Digo que algunas cosas es mejor hacerlas con cuidado y cubrir tus huellas con cuidado. Si supiera de qué estás hablando, sin duda tendría en cuenta tu consejo. Janice asintió y no volvió a tocar el tema. El viernes, Victoria decidió conducir hasta el centro y pasó casualmente por delante de la oficina de Brian. El edificio que albergaba soluciones estratégicas tenía un aspecto desolador. En la puerta de cristal había un anuncio de alquiler de oficinas. Entró en una cafetería cercana y pidió un café. En una mesa junto a la ventana había un hombre al que reconoció. David Samuels, el socio de Brian. Estaba al teléfono y su voz se oía incluso a través del ruido de la cafetería. No podemos garantizar la confidencialidad, decía. La situación está fuera de control. Sí, me doy cuenta de que has hecho una inversión. No, Brian no está disponible en este momento. Victoria terminó su café y salió. El panorama estaba completo. El negocio de Brian estaba fracasando. Los socios se marchaban, los clientes exigían compensaciones. Ruby encontró un nuevo patrón y se olvidó del perdedor. 20 años atrás, Brian había sido un hombre de éxito y seguro de sí mismo que le había prometido estabilidad y prosperidad. Ahora era un hombre de negocios arruinado, con una reputación dañada, al que su joven amante había abandonado a la primera señal de problemas. Victoria se subió al coche y condujo hasta su casa. Por las ventanillas flotaba la ciudad otoñal. Árboles de hojas doradas y escarlatas, gente con abrigos, luces acogedoras en las ventanas de las casas. Su nueva vida acababa de empezar y la vieja vida de Brian llegaba a su fin. La justicia es algo relativo, pero a veces triunfa. El teléfono sonó un sábado por la mañana mientras Victoria leía en el sillón junto a la chimenea. En la pantalla del teléfono apareció un número que hacía 2 meses que no veía, el de Brian. Se quedó mirando la pantalla parpadeante durante un largo rato y luego pulsó el botón de llamada rechazada.
5 minutos después, él volvió a llamar. Y otros 5 minutos después. A la cuarta vez, Victoria apagó el teléfono y lo guardó en el cajón de su escritorio. Pero Brian era persistente. Esa misma tarde sonó el timbre de la puerta. Victoria miró por la mirilla y vio una figura familiar en el umbral. Parecía envejecido, cansado. Su caro traje estaba arrugado, su pelo despeinado por el viento. En su rostro se reflejaba el cansancio de un hombre que ha luchado durante mucho tiempo y finalmente ha admitido su derrota. Vic, sé que estás en casa, dijo a través de la puerta. Tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar, respondió ella sin abrir la cerradura. Por favor, es importante. Para ti quizá, para mí no. 5 minutos. Dame 5 minutos para explicártelo. Victoria se acercó a la ventana y miró afuera. El coche de Brian no aparecía por ninguna parte, así que había llegado en taxi o en transporte público. Me pregunto qué habría sido de su coche. ¿Lo habría vendido para cubrir sus deudas o se lo habrían quitado sus acreedores? Vete a casa, Brian. Tienes una casa, tienes problemas que resolver. Ocúpate de ellos. Ya no tengo casa. El banco la ejecutó la semana pasada. Victoria se detuvo. ¿Realmente las cosas habían llegado tan lejos? Se imaginó la casa que había creído suya durante 20 años. Empleados del banco cambiando cerraduras. Extraños tasando muebles y objetos personales. Extrañamente, no sintió satisfacción por la noticia. Solo vacío. No es mi problema. Vic, por favor, no te pido dinero, no te pido ayuda. Solo quiero hablar. Como gente que lleva junta 20 años. Sonaba realmente desesperado. No como un hombre tratando de manipular, sino como un hombre que realmente había llegado al límite. Victoria se lo pensó un momento. Tal vez debería escuchar, no por lástima, sino por curiosidad. Interés por ver al hombre que 2 meses atrás la había echado de casa con tanta confianza. Abrió la puerta, dejando atrás la cadena. Brian estaba en el umbral, con un aspecto aún peor si se le miraba de cerca. Ojeras, mejillas hundidas, manos temblorosas por el frío o la tensión nerviosa. El abrigo era barato, no de la calidad a la que estaba acostumbrado. 5 minutos, dijo, y solo porque fuera hace frío. Victoria se quitó la cadena y le dejó entrar. Brian miró a su alrededor. Un salón luminoso, muebles caros, flores frescas en jarrones, libros en las estanterías. La chimenea ardía, creando un ambiente acogedor y cálido. Una imagen de bienestar y paz domésticos. Lo has hecho muy bien, dijo con amargura. Creía que estabas sentado en un piso de alquiler en alguna parte, contando cada céntimo. Pensaste mal. Siéntate. Brian se hundió en el sillón frente a la chimenea. Victoria se sentó en el sofá, manteniendo las distancias. Se hizo el silencio entre ellos, no el silencio confortable de los viejos conocidos, sino el silencio tenso de los antiguos seres queridos que no tienen nada más que decirse. Habla, dijo ella brevemente. Sé que eres tú, dijo Brian mirándola a los ojos. Hacienda, los periodistas, los clientes. Nada de esto es un accidente. Alguien estaba destruyendo mi negocio a propósito, y ese alguien conocía todos los detalles de mi trabajo. Interesante teoría. ¿Alguna prueba? Ninguna. Pero no soy estúpido, Vic. Había demasiadas coincidencias. La información era demasiado precisa, demasiado detallada. Los periodistas sabían cosas que solo yo y mis compañeros sabíamos. Victoria se encogió de hombros. ¿Quizá tienes malquerientes entre tus empleados? ¿O entre tus socios? Ya no tengo socios. David y Roger se dispersaron en cuanto empezaron los problemas. Al primer indicio de problemas, buscan nuevos lugares. 20 años de trabajo juntos no valieron nada una vez que el calor se encendió. ¿Oficina cerrada? Oficina cerrada, licencia suspendida. Hacienda ha embargado todas las cuentas de la empresa. Aunque hubiera clientes dispuestos a correr el riesgo, no puedo prestar servicios. Brian se pasó la mano por la cara, un gesto que Victoria recordaba de su juventud. Era lo que hacía cuando estaba muy disgustado o preocupado. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Ahora nada, estoy en bancarrota, Vic. Totalmente arruinado. El banco se quedó con mi casa. Vendió mi coche para pagar mis deudas. Estoy viviendo en un hotel barato a las afueras de la ciudad, esperando a que se acabe lo último que me queda de dinero. En su voz no había súplica de ayuda ni compasión. Solo una constatación. Victoria le miró a la cara.
Hacía 2 meses, este hombre la había echado de casa con fría indiferencia. Ahora estaba sentado en su salón hablando de su caída. ¿Estás buscando trabajo?, le preguntó. Lo estoy intentando. Pero, ¿quién quiere a un consultor de 50 años con una reputación dañada? Aunque alguien me diera una oportunidad, sería un puesto muy inferior al que tenía. ¿Orgullo? El orgullo no tiene nada que ver. Es solo la realidad de que voy a tener que empezar desde abajo. Y no tengo tiempo para ascender en mi carrera durante 20 años. Victoria se levantó y se dirigió al bar que había en un rincón del salón. Se sirvió un vaso de vino y se lo ofreció a Brian. Gracias, dijo él, aceptando la copa. Es un buen vino. Caro. Ahora puedo comprar cosas bonitas. ¿De dónde has sacado el dinero, si no es ningún secreto? Victoria volvió al sofá y dio un sorbo a su vino antes de contestar. De una herencia, mi padre me dejó una cuenta bancaria, una suma considerable. ¿Ah, Robert? Pero él... Pensé que solo tenía unos modestos ahorros. Pensaste mal. Ha estado ahorrando para un día lluvioso durante 20 años. Mi día lluvioso. Brian asintió, digiriendo la información. Así que ahora eres independiente. Completamente independiente. Y piensas seguir siéndolo. ¿Y Ruby?, preguntó Victoria. ¿Dónde está tu joven amiga cuando la necesitas? Brian sonrió con dolor. Ruby era una chica muy práctica. En cuanto olía problemas, encontraba un nuevo pretendiente. Un banquero, he oído. Trabajo estable, ingresos estables, sin esquemas dudosos. Mala suerte. Pensé que estabas en una relación comprometida. Yo también lo creía. Incluso hablamos de casarnos, comprar una casa, tener hijos. Resultó que la seriedad de una relación era directamente proporcional al tamaño de la cuenta bancaria. Victoria bebió otro sorbo de vino. ¿Le molestó? Al principio sí. Luego me di cuenta de que era más honesta que la mayoría de la gente. La mayoría de la gente se comporta igual, solo que esconden sus motivos detrás de bonitas palabras. Filosófica. La vida te enseña a ser filosófico, sobre todo cuando todo se va al infierno. Victoria se levantó y se acercó a la ventana. El crepúsculo se espesaba tras el cristal, las farolas se iluminaban. El piso era cálido y acogedor, pero fuera empezaba a ser una fría tarde de otoño. ¿Por qué has venido, Brian?, preguntó ella sin volverse. ¿Qué quieres oír? Que me das pena, que estoy dispuesto a ayudarte. Quiero entender por qué. Si realmente eres tú, ¿por qué? ¿Por qué tanta crueldad? Victoria se volvió hacia él. ¿Por qué? Por los 20 años que desperdicié contigo y tus ambiciones. Por convertirme de mujer independiente en mobiliario doméstico. Por tirarme a la basura como una cosa aburrida cuando apareció algo más interesante. Pero yo no te tiré, yo solo... ¿Solo qué? Pediste un taxi, me tiraste una maleta y me dijiste que hiciera las maletas. 20 años de vivir juntos terminaron con... ¿Estás por tu cuenta? ¿Eso no es tirarlo? Brian bajó la cabeza. Fui cruel. Lo admito, pero no lo suficiente como para merecer la aniquilación total. Y no fui una esposa tan mala como para merecer ese tipo de trato. Pero eso no te detuvo. Victoria está de vuelta en el sofá. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Ella continuó. Hace 2 meses estaba lista para luchar por nuestro matrimonio. Estaba lista para perdonar la aventura, para ir a terapia de pareja, para empezar de nuevo. Pero ni siquiera me diste una oportunidad. No creí... No pensaste. No pensaste. Simplemente decidiste que ya no necesitabas tu antigua vida y te deshiciste de ella de la forma más fácil posible. Brian levantó la cabeza y la miró. En aquel momento pensé que estaba haciendo lo correcto. ¿Por qué aplazarlo si la relación está muerta? ¿Por qué torturarse con largas explicaciones e intentos de resucitar a algo que ya no respira? ¿Y tú eres el único que puede decidir eso? Creía que lo habías entendido. Durante el último año apenas hemos hablado, dormimos en habitaciones separadas, vivimos como vecinos. ¿Y de eso has deducido que estoy lista para el divorcio? He llegado a la conclusión de que los dos estamos preparados para el divorcio. Victoria negó con la cabeza. Te equivocaste. Yo estaba preparada para un cambio, pero no para el divorcio. Creía que estábamos atravesando una crisis que podía superarse. ¿Y ahora qué?, preguntó Brian. ¿Eres feliz? ¿Te has vengado? Victoria meditó la respuesta. ¿Estaba satisfecha? Hace un mes, cuando había leído en el periódico sobre el próximo problema de Brian, se había sentido satisfecha.
Ahora mirando a ese hombre destrozado, no sentía más que vacío. Esto no es venganza, Brian. Esto es justicia. Tú arruinaste mi vida. Yo arruiné la tuya. Estamos a mano. ¿Y después qué? ¿Vamos a odiarnos? Se preguntó Victoria. ¿Odiarnos? No, ella no lo odiaba. El odio era una emoción demasiado fuerte para alguien que ya no significaba nada en su vida. No te odio, dijo. Me eres indiferente. Completamente indiferente. Eso es peor. Tal vez. Pero es sincero. Brian se levantó de la silla y se acercó a la chimenea. Se quedó mirando el fuego y luego se volvió hacia ella. Vic, sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero me he quedado sin nada. Quizá podrías... No, le interrumpió Victoria con firmeza. Sea lo que quieras pedir, la respuesta es no. Ni siquiera me has escuchado. No necesito escuchar. Eres un adulto, Brian. Tomaste las decisiones. Eres responsable de las consecuencias. Igual que yo soy responsable de mis decisiones. Entonces no hay oportunidad, ni una oportunidad, ni siquiera amistad. Fuimos íntimos una vez. Victoria lo miró detenidamente. ¿Qué amistad? Los amigos no se echan de la vida del otro sin dar explicaciones. Los amigos no piden un taxi para deshacerse de alguien a quien no necesitan. El otro día me equivoqué. Lo admito. Es demasiado tarde para confesiones. Brian asintió y se dirigió a la puerta. En el umbral se detuvo y se dio la vuelta. ¿Sabes qué es lo más triste? ¿Qué dijo? Realmente te amé. Érase una vez, al principio. Yo también te amaba, respondió Victoria. Pero no era suficiente. ¿No era suficiente para qué? Para mantener unida a la familia, para sobrevivir a la crisis, para seguir siendo humanos los unos con los otros. ¿Y si hubiera venido hace 2 meses y me hubiera disculpado? ¿Si hubiera dicho que quería intentarlo de nuevo? Victoria guardó silencio durante mucho tiempo. No lo sé, dijo finalmente. Quizá lo hubiéramos intentado. Quizá lo hubiéramos conseguido. Tal vez no. Pero ahora nunca lo sabremos. Ya no importa. La puerta se cerró y Victoria se quedó sola. Volvió al salón y se sentó en el sillón que Brian acababa de ocupar. Y aún conservaba el calor de su cuerpo, el olor de su colonia, más barata que la que había usado antes. El encuentro le había dejado una sensación extraña. No la satisfacción del triunfo, ni la lástima por un enemigo derrotado. Más bien tristeza por cómo las cosas podrían haber sido diferentes si la gente supiera apreciar lo que tenía. Victoria se levantó y se acercó al escritorio. Sacó del cajón el cuaderno que había estado guardando durante las últimas semanas. Las páginas estaban llenas de planes, reflexiones y notas sobre el futuro. En la última página escribió: capítulo cerrado. Comienza un nuevo libro. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificó. Las gotas repiqueteaban en el cristal. El viento mecía las ramas de los árboles. Típico tiempo de otoño en Edimburgo. Húmedo, fresco, un poco melancólico. Pero el piso era cálido y acogedor. Victoria se sirvió otra copa de vino y se acomodó en el sillón junto a la chimenea. Pensó en lo que les había ocurrido en aquellos 2 meses. Brian había pasado de ser un empresario de éxito a un hombre en bancarrota sin medios de subsistencia. Ella había pasado de ser una esposa abandonada a una mujer independiente con planes de futuro. Sus papeles se habían invertido. Pero lo más interesante no es lo que ocurrió, sino cómo reaccionaron ante lo ocurrido. Brian vino a pedir ayuda a la mujer a la que había echado de casa 2 meses antes. Ella lo rechazó sin dudarlo. ¿Cuál de los dos había actuado con más crueldad? Victoria abrió el portátil y entró en un sitio web de anuncios inmobiliarios. Mañana por la mañana llamaría a un agente inmobiliario para hablar del local de la librería. Pasado mañana se reuniría con un abogado para redactar el papeleo necesario para abrir el negocio. En un mes, si todo va según lo previsto, tendrá su propio negocio. En una de las páginas web vio un anuncio de venta de su antigua casa. El precio era mucho más bajo que el del mercado. El banco quería deshacerse rápidamente del problemático activo. Victoria miró detenidamente las imágenes que le resultaban familiares. El salón donde habían celebrado la Navidad. La cocina donde le había preparado el desayuno a Brian. El dormitorio donde una vez habían sido felices. Es extraño ver tu antigua vida en venta. Es como si alguien comerciara con tus recuerdos, tu pasado, tus sentimientos. Su padre tenía razón. El dinero de la tarjeta no era para sobrevivir, sino para crear una nueva vida.
Una vida en la que tomaría decisiones, asumiría responsabilidades, haría planes y cumpliría sueños. Una vida en la que nadie pudiera deshacerse de ella como de un mueble aburrido. Victoria cerró el portátil y puso música. La casa se volvió silenciosa y tranquila. Llovía al otro lado de la ventana, pero la chimenea estaba encendida y el piso era cálido. Mañana empezaba un nuevo día de una nueva vida sin espacio para el pasado. Y Brian se quedaría en el pasado, junto con todos los errores, decepciones y esperanzas no cumplidas. Sus problemas ya no son los problemas de ella. Su futuro ya no está ligado al futuro de ella. Él hizo su elección hace 2 meses, cuando decidió empezar su vida de cero. Ahora ella también tomaba su decisión. Victoria se acercó a la ventana y miró la ciudad de noche. En algún lugar, en un hotel barato, está sentado el hombre con el que ha vivido 20 años. Tal vez esté bebiendo cerveza barata y pensando en cómo salió todo mal. Quizás se esté arrepintiendo de las decisiones que ha tomado. O tal vez solo esté planeando el mañana, buscando trabajo, contando el dinero que le queda, intentando averiguar cómo seguir adelante. En cualquier caso, ya no era asunto suyo. El primer día del resto de su vida llegaba a su fin,